Voy a dar lectura, hermanos, Lucas capítulo 11, versículo 29 al versículo 32. Así dice la palabra del Señor. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Bueno, hoy día vamos a ver juicio a los que piden milagros. De eso se trata este pasaje. Este pasaje va a lidiar literalmente con aquellas personas que están buscando ver para creer. Y Jesucristo va a ser bastante contundente respecto a esto, hermanos, porque la verdad es de que la salvación, como espero que conozcan claramente ese pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 17, es por el oír la palabra de Cristo. Es por eso que las personas llegan a la salvación, pero vivimos en una época en la que lamentablemente la predicación del Evangelio es despreciada. Vivimos una época en la que lamentablemente las personas buscan entretenimiento, buscan shows, buscan espectáculo dentro de las iglesias y buscan milagros. El mismo apóstol Pablo nos va a decir, 1 Corintios capítulo 1, de que los judíos, y probablemente se está haciendo referencia a estos judíos con los que Jesucristo está lidiando acá, piden milagros. ¿Es eso lo que quieren? Quieren una señal del cielo, quieren que Jesucristo les muestre algún milagro para entonces supuestamente creer. Pero hermanos, Jesucristo va a lidiar con esto en este pasaje. Ahora, este pasaje comienza en el versículo 29 con Jesucristo, hermanos, o con el evangelista Lucas, presentándonos a multitudes. Y esto, hermanos, estos detalles creo que son muy importantes, porque literalmente, hermanos, estamos viendo cómo Jesucristo lidia con las multitudes. Esto ya hemos visto en este mismo Evangelio de Lucas en los anteriores capítulos. Y hermanos, la forma en la que Jesucristo va a lidiar con las multitudes, a diferencia de muchos predicadores de nuestra época, no es intentar ganarlos con falsas promesas o intentar endulzarles el oído para que se queden con Él. Jesucristo, hermano, no estaba tan afanado por los números como muchos predicadores de nuestra época están. Es más, en varias oportunidades tú te vas a dar cuenta de que Jesucristo se va a topar con multitudes que supuestamente lo quieren seguir y Él mismo los va a confrontar con tal fuerza que las multitudes se le van a alejar. Y literalmente Jesucristo lo va a aceptar e incluso lo va a tomar como algo correcto. Si no están dispuestos a aceptar su mensaje, si no están dispuestos a recibir el evangelio que Él vino a predicar, Jesucristo va a dejar que se vayan. Y esto, hermanos, es muy importante porque aquí tenemos multitudes muy parecidas a las multitudes que lamentablemente el día de hoy muchas iglesias intentan tener. Multitudes que buscan milagros, multitudes que están buscando señales, prodigios, cosas sobrenaturales. Y hermano, vamos a ver cómo Jesucristo lidia con estas multitudes. Y como he mencionado, y es digno de volver a repetirlo, hay muchas iglesias en nuestra época que más bien intentan atraer a las personas con esto, ofreciéndoles milagros, ofreciéndoles proezas, ofreciéndoles cosas sobrenaturales, porque creen que entonces así las personas van a llegar, porque creen que así las personas realmente se van a convertir. Pero hermanos, en los 3 años de ministerio de Jesucristo, algunos autores dicen, escucha, de que probablemente Jesucristo en la región de Judea, de Galilea, quizás erradicó muchos tipos de enfermedades en aquella época. ¿Y sabes para qué? Para que luego esas mismas multitudes luego lo rechacen y griten, crucifíquenlo, crucifíquenlo más adelante. Porque hermano, el que una persona reciba milagros no es sinónimo de que esa persona sea salva. Muchos de los que recibieron milagros al final terminaron yéndose de Jesucristo, negándolo y rechazándolo.
Y ahora, en el contexto, hermano, Lucas ya nos dijo de que había personas las cuales estaban buscando señales de Jesucristo. Déjame recordarte un poco del contexto, el mismo capítulo 11, el versículo 16. Y Lucas ya nos adelantó, hermanos, de que había personas que se estaban acercando a Jesucristo buscando milagros, pero con malas intenciones. Escucha el versículo 16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Esto, hermanos, a mí cuando me puse a estudiarlo, sinceramente me trajo a la memoria algo que ya hemos estudiado en este mismo evangelio. No sé si te acuerdas cuando Jesucristo estuvo en el desierto, 40 días ayunando y siendo tentado ¿por quién? Por Satanás. Y si tú revisas, hermano, las tentaciones de Satanás, vas a encontrar de que Satanás lo estaba provocando. ¿Para qué? Para que haga milagros. Si eres el Hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en panes. Si eres el Hijo de Dios, entonces lánzate del templo y van a venir los ángeles y ellos te van a rescatar. Y entonces el pueblo va a creer en ti, entonces vas a tener fama, entonces vas a tener reconocimiento. Y es interesante, hermano, cuando hemos estudiado este pasaje, de que literalmente la Biblia nos dice de que Satanás le dejó por un tiempo, porque Satanás volvía y volvía a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que Él tuvo que pasar a lo largo de toda su vida y especialmente en su ministerio. Y hermano, estoy seguro de que estas personas están obrando como Jesucristo mismo les dijo en Juan capítulo 8, con las obras de su padre el diablo, tentándole, buscando milagros. Entonces haz milagros para que creamos. Entonces haz grandes señales para que creamos. Y ahora uno se esperaría, hermanos, si Jesucristo está buscando simplemente números, Jesucristo les diga, ok, ¿qué milagro quieren? Lo voy a hacer. ¿Qué milagro quieren? Lo voy a hacer. Y hermano, Jesucristo pudo haber respondido así o no. Jesucristo pudo haber respondido así. ¿Qué quieren? ¿Fuego del cielo? ¿Hago que descienda fuego del cielo? ¿Qué quieren? ¿Que descienda maná del cielo? Puedo hacer eso también. ¿Qué quieren? ¿Que camine sobre el agua? Puedo hacer eso también. ¿Qué quieren? ¿Que resucite un muerto? Puedo hacer eso también. Y Jesucristo literalmente hizo casi todas esas cosas durante su ministerio. Pero escucha cómo Jesucristo más bien les va a responder a estas personas, estas multitudes que le están tentando y pidiendo milagros. Jesucristo, hermano, les va a decir las cosas tal como son, directamente, y les va a decir, esta generación es mala. Esta generación es mala. Aquellos que ponen la excusa de que quiero ver milagros antes de creer en ti, esta generación es mala. Y el juicio, como vamos a ver más adelante, va a caer sobre esa generación. Y hermanos, en el Evangelio de Mateo, pueden ir conmigo a Mateo capítulo 12. Por si acaso, y esto es importante también en el contexto del pasaje el día de hoy, porque Jesucristo, por si acaso, acababa de hacer una gran proeza. Acababa de liberar a un endemoniado. Jesucristo acababa de mostrar tener poder sobre los demonios, sobre Satanás, como nunca nadie había mostrado. Acababa de hacer un milagro, para que no digan, ok, tal vez estas personas no habían visto un milagro. No, acababa de hacer un milagro. Y estas personas van a venir para tentarle, pidiéndole más milagros. Y escucha las palabras que Jesucristo va a utilizar en Mateo capítulo 12, versículo 39. Aquí Mateo nos añade algo más a lo que nos dice el evangelista Lucas. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Ahora, hermanos, aquí tengo que dejar claro algo, ¿sí? Porque cuando predicamos este tipo de pasajes y mi labor es presentarles lo que dice el pasaje y ayudarlos a entenderlo, pero algunas personas creen que nosotros, hermano, estamos en contra de los milagros. Es más, he escuchado ese ataque contra nuestra iglesia varias veces. El pastor Álvaro no cree en milagros. Hermano, yo creo en milagros. Es más, yo creo que cada persona, cada cristiano es un milagro. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y es un milagro que hayamos resucitado para abrir los ojos y ver quién es Cristo y poner nuestra fe en Él. Cada cristiano es un milagro, hermano. Eso es lo que yo creo, hermano. Ahora, hermano, yo creo que como cristianos podemos pedir milagros. Yo creo que sí. La Biblia nos va a decir, si alguno está enfermo, Santiago capítulo 5, ¿qué tienen que hacer? Llamen a los pastores para que oren. Entonces podemos pedir
que el Señor de manera milagrosa sane a alguien? Escucha, hermano, sí, podemos hacer eso. No hay problema con eso. Y hermano, el cristiano, la Biblia nos dice, y hemos hablado acerca de la oración en otras sesiones, hermano, yo creo que podemos acercarnos a Dios rogándole su ayuda, rogándole su sabiduría, rogándole su protección. Y de manera milagrosa y sobrenatural, muchas veces ni lo notamos, pero a través de su providencia, Él actúa, Él obra. Hermano, yo creo que eso sucede. Pero hermano, es muy diferente que un cristiano se acerque a Dios, por ejemplo, pidiéndole, por favor, sana a tal persona, a, hazme esto para que yo crea en ti. Eso, hermano, es muy distinto. Muy distinto. Eso literalmente entra en lo que los judíos hicieron en el Antiguo Testamento, tentando a Dios, demandando, y esa es la palabra que va a utilizar Lucas en nuestro pasaje, demandando señal, despreciando la predicación. No, la Biblia, la palabra, la predicación del Evangelio no es suficiente, no es suficiente. Eso vamos a despreciar y queremos milagros si quieres que creamos en ti. Hermano, eso es muy distinto. El cristiano está bien, se puede acercar a Dios y puede pedirle, obviamente, que de manera sobrenatural obre muchas veces, y eso está muy bien. Pero incluso como cristianos, y hemos visto esto cuando hemos hablado de la oración, estamos dispuestos a decirle a Dios, hágase tu voluntad y no la mía, ¿o no? Estamos dispuestos, Dios, por favor, sana a mi papá, a mi mamá, pero que se haga tu voluntad. Si no quieres sanarlo, no hay problema. Ese es el cristiano, ¿sí o no? Tiene esa confianza en Dios, esa dependencia, y reconocemos que es su voluntad la que se tiene que hacer y no la nuestra. Pero es muy distinto lo que está sucediendo acá. Acá estas personas dicen, ¿sabes? Si quieres que creamos en ti, queremos ver milagros. Queremos ver milagros. Y Jesucristo, hermano, les va a decir directo, de frente, lo que estas personas son. Esta generación es mala, y no solamente mala, es adúltera. Ahora, ¿por qué Jesucristo utiliza estas dos palabras? La palabra mala creo que la entendemos. Esta generación es perversa, esta generación es pecadora, esta generación está corrompida desde su corazón. Esto es algo que Jesucristo constantemente les va a decir, pero es adúltera. Esta generación está engañando, está haciendo... En el Antiguo Testamento, hermano, esta palabra adúltera normalmente se utilizaba para cuando Dios confrontaba a su pueblo con estar engañándolo con otro Dios falso. Cuando su pueblo se iba a los ídolos, cuando su pueblo abandonaba al Dios verdadero y se iba a los ídolos. Y Jesucristo está usando esa palabra. Este pueblo ha abandonado a Dios. Este pueblo no está siguiendo a Dios. Este pueblo está tratando a Dios como los ídolos. Está tratando a Dios como los paganos tratan a sus ídolos. Y los está confrontando, hermano, de manera muy directa. Y les está diciendo malos, adúlteros. Y sinceramente, hermano, eso es lo que tiene que escuchar la gente de nuestra época. Gente que quiere ver para creer, gente que está exigiendo milagros para creer en Cristo. Esto es lo que son, malos, adúlteros. Esto es lo que son, esto es lo que Cristo dice que son. No es lo que yo creo que son, es lo que Jesucristo mismo dice que son. Y a estas personas Jesucristo dice, no se les va a dar señal. No tengo por qué hacer milagros, porque me exijan. Hermano, aquí hay otro punto más que tenemos que tocar sí o sí. Porque aquí hay personas, volviendo a Lucas 11:29, que están demandando señal. Hermano, he escuchado predicadores predicar de esta manera. Dios, te exigimos que nos des tal cosa y no vamos a aceptar un no por respuesta. ¿Escuchado ese tipo de cosas? Ese es este tipo de gente. Nos vas a dar sí o sí nuestro milagro. Porque nos debes, más o menos. Nos debes, nos tienes que dar. Entonces te demandamos, te decretamos, declaramos que cae sanidad, ¿sí? Como si fuéramos nosotros los dueños de Cristo, como si nosotros fuéramos sus señores y Él estuviera subordinado a nosotros, siguiendo todo lo que nosotros le demandemos. Escucha, hermano, Jesucristo dice, a esta generación no les voy a dar. No les voy a dar lo que están pidiendo. Porque Jesucristo, porque Dios, hermano, es soberano y a Él nadie le demanda nada.
A él nadie tiene el derecho de demandarle nada. Ahora, esto es bastante importante porque hemos visto, hermano, hace poco el Padre Nuestro y hemos visto cómo oramos. Hermano, el cristiano nunca se acerca a Dios demandándoles, ¿o sí? Demandándole. Jesucristo mismo nos dijo que cuando oren digan, hágase tu voluntad. Es algo que yo vengo y demando y reclamo como si Él me debiera algo, y Jesucristo escucha lo que les dice: no les voy a dar señal. No les voy a dar señal. Y hermano, por si acaso, en esas iglesias donde la gente viene y demanda milagros y supuestamente ven señales, no provienen de Cristo. La Biblia nos dice de que Satanás tiene hombres, los cuales se disfrazan como ángeles de luz incluso, y hacen prodigios engañosos. Esos milagros no provienen de Cristo, hermano. Esos prodigios de que tu muela se ha convertido de oro y esas cosas, esos son milagros engañosos. Esos son prodigios engañosos. Porque Cristo, como vemos acá, hermano, Él no tiene ni la mínima intención de complacer a gente que le está diciendo: yo quiero ver para creer, y a mí me da señal. Jesucristo no tiene por qué cumplir tales demandas. Y no lo hace. No lo hace. Y Jesucristo les dice: no van a recibir esa señal, no van a recibir eso, sino que van a recibir la señal de Jonás. Versículo 30, escucha. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. En el Evangelio de Mateo se nos agrega algo más, hermanos, y es de que Jesucristo les dice a estos hombres: ¿saben cuál señal van a recibir? Como la de Jonás. La de Jonás, que él estuvo 3 días, 3 noches en el estómago de ese pez gigantesco, y luego salió de ese lugar. Esa es la señal que ustedes van a recibir. Ahora, hermano, ¿a qué está haciendo referencia Jesucristo aquí? Obviamente está haciendo referencia a su resurrección. Y más adelante estos hombres igual van a rechazar su resurrección, pero más adelante sus discípulos van a entender muchas de estas palabras, porque Jesucristo utilizó a Jonás como un tipo de lo que a él le iba a suceder. Jonás en el Antiguo Testamento fue una sombra, como nos dice Colosenses 2, Hebreos capítulo 13. Fue como una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer. Muchas cosas en el Antiguo Testamento son usadas de esa manera, hermano. Y Jesucristo dice: ¿quieres señal esta generación? Ok, esta es la señal que van a recibir. Yo voy a morir, voy a estar 3 días alejado de ellos, voy a estar 3 días en la tumba y voy a resucitar al tercer día, así como sucedió con Jonás. Esta es la señal que van a recibir. Aquí, hermano, esto es lo que ellos van a recibir, dice Jesucristo. Ahora, lo triste es de que nosotros ya sabemos incluso lo que pasó después de su resurrección. Porque estos hombres van a recibir esta señal. Y hermanos, para las personas, escucha, que creen de que los milagros es lo que la gente necesita para creer, para salvarse, lo que Jesucristo nos está diciendo acá es muy importante cuando tú lo comparas con lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16 hemos leído este pasaje, hace algunas semanas igual lo hemos tocado. Escucha, Jesucristo nos va a dar la parábola del rico y de Lázaro. Nos va a presentar, hermano, a un rico que está vestido de púrpura, que normalmente esto representaba a los líderes judíos, a esos que estaban pidiendo señales, y luego nos va a presentar a un hombre completamente despreciado de la sociedad. Ahora, ese contraste, hermano, es importante, porque lo que estaba sucediendo en la época de Jesucristo es de que los líderes judíos, aquellos vestidos de púrpura y con un gran estatus y con grandes conocimientos, ellos son más bien los que estaban rechazando a Cristo, y los despreciados de la sociedad, ¿sí?, eran más bien los que estaban recibiendo el mensaje de Jesucristo y llegando a la salvación. Ese contraste es importante ahí. Porque Jesucristo nos dice de que ese hombre vestido de púrpura, ese rico, termina en el infierno. Y ese despreciado por la sociedad, que literalmente tenía una especie de lepra y los perros venían a lamerle las llagas, ese termina en el cielo, hermano. Y por si acaso no es porque los pobres sí o sí se vayan al cielo y los ricos al infierno o algo así, no. Sino Jesucristo está mostrando el contraste de lo que estaba pasando en su época. Los pobres estaban recibiéndolo por fe, y más bien los ricos, más bien aquellos que supuestamente tenían conocimiento, que supuestamente eran líderes, lo estaban rechazando. Pero
En esa parábola, hermano, no tiene la intención específicamente de enseñarnos qué pasa en el infierno, qué pasa en el cielo, ni tampoco tiene la intención de enseñarnos qué pasa específicamente con los ricos ni los pobres, sino esa parábola tiene la intención de enseñarnos de que las personas, incluso aunque vean un milagro como la resurrección, no van a creer, hermano, si no escuchan la palabra y creen en la palabra primero. Jesucristo, escucha lo que nos va a decir que sucedió en aquella parábola, Lucas capítulo 16, escucha lo que dice, versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Escucha lo que está sucediendo. Este rico está en el infierno, está sufriendo y se encuentra con Abraham y le dice a Abraham, te ruego que envíes a Lázaro a que le hable a mis hermanos, que vaya a la casa de mi Padre para que les diga que el infierno es verdad, que la condenación es real y que Jesucristo es en el cual tienen que creer. Entonces este rico está rogando misericordia por sus hermanos. Escucha el versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Escucha la respuesta de Abraham. Esto es tremendo, hermano. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Escucha lo que Abraham le dice. Abraham le responde, sabes, tus hermanos ya tienen la Biblia. En aquella época la Biblia, hermano, estaba dividida en Moisés y los profetas. A veces la dividían de esa manera. Y Abraham le responde, sabes, tus hermanos tienen la Biblia, que escuchan lo que está ahí escrito. Y los judíos, hermano, todos los sábados iban a escuchar literalmente el Antiguo Testamento leído y explicado. Y Abraham le dice, ¿sabes? ¿Quieres que tus hermanos no lleguen al infierno? Es suficiente con que escuchen la palabra. La palabra es la que los puede guiar a la salvación. Hermano, esto es muy importante. Es por eso que Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste desde muy pequeño en las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y Abraham les responde esto y les dice, ¿sabes? ¿Quieres que alguien sea salvo? Que escuchen la palabra. Ahí está. Y ahora escucha pero la respuesta de este rico. Y este rico, hermano, probablemente representa a los hombres con los que nos estamos topando en Lucas 11. Queremos señales, queremos señales. Versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Escucha lo que dice. Si ellos ven un hombre resucitar, se van a arrepentir. Si les damos milagros, si les mostramos una obra así sobrenatural como la resurrección de un muerto, entonces van a creer. Lo interesante e irónico, hermano, es de que Jesucristo resucitó varios muertos, por si acaso, durante su ministerio. Por lo menos 3. Por lo menos 3. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, hemos estudiado eso, y resucitó a Lázaro. Juan capítulo 11. Y ahora, hermano, ¿qué es lo que sucedió, por ejemplo, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro? Las multitudes vinieron y dijeron, ahora sí, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Mesías. No. Si tú lees Juan capítulo 11, ¿sabes qué van a hacer los líderes judíos que tanto pedían milagros? ¿Sabes qué van a hacer? Tenemos que matar a Cristo y tenemos que matar a Lázaro también. Otra vez tenemos que matarlo, ¿sí? Porque es la prueba de que Jesucristo es el Mesías. Entonces, ¿será que con milagros esta gente se va a salvar? No. No es suficiente. No va a ser suficiente. Esto es lo triste, hermano. Jesucristo le dice a estos hombres, ¿saben? Ustedes van a recibir una señal. La señal va a ser mi resurrección. Ese milagro van a recibir. Y ahora escucha una vez más, versículo 30 de Lucas 16. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, escucha lo que le dice Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno le levantare de los muertos. Escucha bien. Abraham le dice, si no escuchan la palabra, si no escuchan el mensaje que está escrito, ni aunque vean un muerto resucitar van a creer.
Y literalmente es eso lo que pasó con la resurrección de Cristo, hermano. Los judíos sabían que Jesucristo resucitó. Sabían. Y después de eso, ¿qué hicieron? Pagar a los soldados romanos para que mientan. Ellos sabían que Jesucristo resucitó. Después de eso van a empezar a perseguir a los discípulos de Cristo porque ellos predicaban que Jesucristo resucitó. Ahora, esto es muy irónico, hermano, por varios motivos. Uno de esos es porque esta gente es la que estaba pidiendo milagros. Esta es la gente que estaba diciendo, queremos ver milagros para creer. Y ahí está tu milagro y nada, igual. Ahí está, Cristo ha resucitado de entre los muertos, igual no van a creer. Y es lo que Jesucristo dijo, si no escuchan la palabra con fe, ni aunque vean un muerto resucitar, hermano, van a creer. No, la mayoría de la gente que dice haber creído por haber visto milagros es muy dudoso, por si acaso. Es muy dudoso. Porque una vez más, Romanos 10:17, la fe es por el oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Pablo va a decir, por fe andamos y no por vista. Eso es lo que Pablo va a decir. Ahora, tenemos que tocar, pero también en este pasaje, el tema de la resurrección. Porque Jesucristo dice, ¿sabes? ¿Ustedes quieren una prueba de quién soy yo? ¿Sabes cuál va a ser esa prueba? Mi resurrección. Es esa la prueba que ustedes van a tener. ¿Tienen dudas de que yo soy el Mesías? ¿No creen que yo soy el Mesías? ¿No creen que yo soy realmente el Hijo de Dios? Mi resurrección va a ser la prueba que Dios les va a dar. Y ahora esto es importante, hermanos, y les voy a rogar que vayan conmigo a Romanos capítulo 1, porque el apóstol Pablo mismo nos va a decir esto, de que la resurrección de Jesucristo es la prueba más grande que la humanidad ha recibido y que demuestra que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. Y no por nada, hermanos, la resurrección de Cristo es probablemente el evento histórico más registrado y mejor registrado de la historia antigua. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Porque algunos, y ahora vamos a hablar un poco de eso, algunos van a decir que la resurrección de Cristo fue un mito, fue una invención, fue una alucinación que los discípulos tuvieron. Hermano, no por nada la resurrección de Cristo, hasta los historiadores ateos reconocen de que hay demasiada evidencia para negar tal evento. Y ahora, ¿por qué? Escucha lo que Pablo nos va a decir, Romanos 1, versículo 4. Pablo aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Escucha, Pablo dice de que hubo una manera en la cual Dios nos declaró, nos mostró de que Jesucristo realmente era su Hijo. ¿Cómo? Escucha lo que Pablo dice. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo dice, ¿sabes qué es lo que Dios utilizó para probar ya sin lugar a dudas de que Jesucristo era el Mesías, su Hijo? La resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué esta es una prueba tan contundente? Y es irónico, hermano, que esa prueba tan contundente hasta los judíos lo rechazaron. Es muy irónico, es muy triste, pero la Biblia sí nos dice, por si acaso, de que esta es una prueba contundente, de que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Hermano, ¿quién es el único que tiene poder para dar vida? ¿Quién es el único que tiene poder para dar vida? Dios. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso. Él es el único que tiene poder para dar vida. Ahora, digamos de que Jesucristo, hermano, era lo que los judíos decían que era. Digamos que Jesucristo realmente, como los judíos decían, Jesucristo era un endemoniado. Digamos que Jesucristo, como los judíos decían, era un loco, era un ignorante, era un charlatán, era un mentiroso, era un falso maestro. ¿Sí? Digamos. Te voy a preguntar esto. ¿Por qué Dios lo resucitaría? Si Jesucristo era un charlatán, era un falso maestro, era un loco, era un endemoniado, era un mentiroso, el único que tiene poder para dar vida, ¿quién es? Dios. ¿Por qué? Está bien que repita. Está súper bien. ¿Por qué Dios lo resucitaría? Si era un falso maestro, hermano.
Porque Jesucristo sí fue a la tumba, todos sabemos que murió. Todo historiador, hermano, reconoce que Jesucristo murió, aunque han habido unos que realmente estaban locos, que han dicho Jesucristo no murió realmente en la cruz, sino que se desmayó. Es una locura completamente, hermano. Esa gente sí está loca. Porque si algo sabían hacer los romanos era matar gente, hermano. Y Jesucristo realmente murió. Y ahora, si Jesucristo, hermano, si Jesucristo era un falso maestro, un falso profeta, era un charlatán, hermano, ¿por qué Dios lo resucitaría? ¿Por qué haría eso? La respuesta, hermano, es de que Jesucristo no era un charlatán. No era un falso maestro. Y Dios lo comprobó resucitándolo de entre los muertos. Ahora, esta doctrina, hermano, para ti y para mí como cristianos es fundamental. Vayan conmigo a 1 Corintios 15. Escucha lo que Pablo va a decir. 1 Corintios 15, versículo 13, 14 y versículo 19. Esto, hermanos, es fundamental. Y escucha, hay gente que dice que lo que pasó con Cristo fue un mito, una leyenda, una historia inventada. Hermano, no hay... Si tú niegas la resurrección de Cristo, hermano, tienes que negar toda la historia antigua, por si acaso. Hay gente, hermano, en las universidades, la gente estudia de Platón, ¿verdad? Como cierto, que Platón existió, la gente estudia filosofía con Aristóteles, estudian lo que ellos dijeron. Hermano, si la resurrección de Cristo, no podemos creer en la resurrección de Cristo, no podemos creer en nada de aquella época, nada, porque nada tiene tanta evidencia, nada tiene un registro histórico tan contundente como lo que le sucedió a Cristo, como su resurrección. Eso, hermano, literalmente cambió absolutamente todo. Y Pablo lo sabe, por eso es que Pablo, escucha lo que va a decir, 1 Corintios 15, versículo 13 y 14. Porque había personas que estaban atacando la resurrección de Cristo. Y escucha lo que dice. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, literalmente Jesucristo estaría al nivel de la Virgen, de Mahoma, de Buda, de Joseph Smith, de Charles Russell, de Gandhi. Tú menciona al que quieras, pero estaría al mismo nivel. Es la verdad. Si Jesucristo no resucitó, hermano, ¿cómo tú y yo estaríamos seguros de que estamos creyendo en alguien que tiene poder sobre la muerte? ¿Cómo podríamos estar seguros de eso, hermano, si está muerto? Porque Cristo sí podría habernos prometido la vida eterna, podría habernos prometido el cielo, pero luego Él se muere, y ahora ¿cómo sabemos de que realmente Él tiene el poder para darnos vida eterna? Para que la muerte para ti y para mí ya no sea un problema. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? No podemos. Por eso Pablo va a decir, escucha, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. En vano estamos aquí, hermanos, reunidos, en vano. Deberíamos irnos. Escucha lo que Pablo incluso dice, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, aquí Pablo está hablando, si estuviéramos esperando en Cristo como un Cristo que no resucitó, que se quedó muerto ahí en la tumba, escucha lo que dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Deberíamos, hermanos, la gente debería tenernos pena, dice Pablo, porque estamos creyendo en un hombre más probablemente. No tenemos seguridad de absolutamente nada. Pero ahora escucha el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y como ya les he adelantado, hermanos, este evento de la resurrección de Cristo, por eso Jesucristo le dice esto a estos judíos. ¿Ustedes quieren una señal? Ok, van a recibir una señal, eso sí. Como ya les he mostrado, ni siquiera esa señal fue suficiente para que ellos crean. Es muy triste. Pero hermano, esa señal sí es muy contundente. Esa señal, hermano, fue lo que nos demostró que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. Esa señal, hermano, es lo que lo pone es por lo cual Jesucristo no puede ser comparado con nadie, con nadie. Porque si Jesucristo se levantó de entre los muertos, entonces Él realmente era quien dijo ser. Si Jesucristo se levantó de entre los muertos, entonces Él realmente tiene poder sobre la muerte. Él realmente puede prometerte la vida eterna. Él puede asegurarte la vida eterna. Si Jesucristo se levantó de entre los muertos, entonces Él sí es el Mesías que se nos prometió en el Antiguo Testamento, que después de morir iba a ver.
los resultados de su muerte. Eso significa de que iba a resucitar. Eso nos dice Isaías 53. De que el Mesías después de su muerte, él iba a ver todo lo que él hizo y se iba a gozar de todos los frutos que iba a traer su muerte. ¿Cómo iba a hacer eso Cristo si seguía muerto? Este es el Mesías que se nos va a decir en Daniel que resucitó. Hermano, la resurrección de Cristo, por eso Pablo dice, esto es fundamental para nuestra fe. Y Jesucristo nos dice, escucha, esa señal yo sí les voy a dar. Y por la gracia de Dios, tú y yo, hermano, ya tenemos esa señal aquí registrada en la Biblia. Hermano, ningún evento en la antigüedad tiene un registro tan confiable como la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo va a decir en este mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 15, de que él recibió esto de que Jesucristo resucitó de los mismos apóstoles que lo vieron resucitado. El apóstol Pablo mismo vio a Jesucristo resucitado. 500 personas vieron a Jesucristo resucitado, va a decir Pablo en este mismo capítulo. Y hermano, en la historia de la iglesia tú vas a encontrar de que hubo un cambio radical después de la resurrección de Cristo. Cristo muere y los discípulos eran hombres muy imperfectos, van a tener miedo, se van a escapar, literalmente hermano, se van a escapar, se van a ocultar de los judíos, van a estar bien temerosos por su vida. Se encuentran con Jesucristo resucitado y de repente, hermano, ya no hay temor y esos hombres empiezan a trastornar el mundo. ¿Por qué crees que sucedió eso, hermano? Porque, hermano, haber visto y haber presenciado que Jesucristo resucitó, a estos hombres les aseguró lo que ya les dije, que realmente Cristo cumplió lo que Él dijo, que realmente Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué importa que los romanos me maten? Porque yo he creído en aquel el cual tiene poder sobre la muerte. Es por eso, hermano, que los discípulos de un momento a otro, de ser unos cobardes, van a empezar a trastornar el mundo y estar dispuestos a ser decapitados, a ser muertos. Hermano, esto es importante. Algunos dijeron que los discípulos, como los judíos en el Nuevo Testamento, se inventaron de que Jesucristo resucitó. Algunos dijeron de que los discípulos en realidad se robaron el cuerpo y empezaron a inventarse de que Jesucristo resucitó. Hermano, no voy a negar de que esa es una posibilidad. Hay mucha gente muy fanática en falsos cristos que yo sé que está dispuesta a hacer de todo. Pero hermano, imagínate, yo soy Pedro, yo me robo el cuerpo de Cristo, yo sé que Cristo está ahí muerto, ¿sí? Y luego voy y digo, Cristo ha resucitado, y me dicen, te vamos a matar si sigues predicando eso. Mátenme. No tiene sentido. Yo sé que Cristo está muerto. ¿Por qué estaría dispuesto a morir por una mentira que yo sé que es mentira? ¿Por qué estaría dispuesto a hacer eso? Los discípulos van a estar dispuestos a dar su vida por este mensaje, hermanos, porque ellos presenciaron la resurrección de Cristo. Los padres de la iglesia recopilaron literalmente los dichos de los apóstoles respecto a la resurrección de Cristo. ¿Por qué, hermano, el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia? ¿Por qué, hermano, el apóstol Pablo, que era alguien que odiaba a los cristianos, de un momento a otro va a tener esa transformación de haber odiado a Cristo y haber perseguido a los cristianos, ahora amar a Cristo y empezar a predicar al Cristo resucitado? ¿Por qué haría eso Pablo? Cuando probablemente, por si acaso, él fue parte de los líderes judíos que pagaron para que se mienta. Por si acaso, el apóstol Pablo probablemente estaba involucrado con esas cosas también. ¿Por qué hubo ese cambio, hermano? Porque Cristo sí resucitó. Y ahora Cristo, hermano, dice, ¿quieren ver una señal? ¿Quieren una señal de quién soy yo? Esta es la señal que se les va a dar. Volvamos a Lucas. La señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días bajo el agua, el Hijo del Hombre va a estar 3 días sepultado y al tercer día va a resucitar. Eso, hermano, es la señal que Jesucristo nos dejó. Ahora, como les dije, hermano, lamentablemente, hasta estas personas viendo la resurrección no van a creer. Es por eso que ahora Jesucristo, versículo 31 y 32, les va a decir a ustedes, los que quieren ver para creer, los que piden milagros para creer, lo único que les va a terminar llegando es juicio. Es eso lo que les va a terminar llegando. Juicio.
Y Jesucristo, hermano, va a hacer cosas que cuando tú las entiendes en su contexto son muy provocadoras, hermano. Y esto, hermanos, yo les ruego que puedan, cuando lean los evangelios, conozcan al Cristo verdadero, porque muchos que tienen un Cristo en su cabeza creen que era un hombre que todo era paz, amor, como un hippie más o menos, ¿sí? Hermano, Cristo era un hombre muy rudo cuando tenía que serlo. Muy rudo y muy provocador incluso cuando tenía que serlo, porque no es pecado confrontarlos con la verdad de manera muy fuerte. Eso no es pecado. Y Jesucristo, hermano, es lo que va a hacer acá, porque Jesucristo va a utilizar, escucha, dos ejemplos. Versículo 31, la reina del sur o la reina de Saba, que hemos leído hace un momento en 1 Reyes 10. La reina de Saba, hermano, era una mujer idólatra, era una mujer pagana, no era parte del pueblo de Dios. Y luego Jesucristo va a utilizar a los hombres de Nínive. Escucha, hermano, los judíos tenían tanto desprecio por los gentiles, por los extranjeros, que tú encuentras eso en la historia de Nínive. ¿Has leído el libro de Jonás? Jonás, hermano, es un judío al que se le dice, ve, predícale a los de Nínive para que se conviertan. Y sabes, Jonás va a decir, no quiero, prefiero morirme antes de ir a Nínive. No quiero que se conviertan esos gentiles. No quiero que llegue a la salvación. Dios lo va a obligar, mucho para el libre albedrío, ¿sí? De Jonás. Dios lo va a obligar literalmente que vaya a Nínive. Jonás va a predicar y luego va a llorar y va a decir, me quiero morir porque esta gente se convirtió. Porque los judíos, hermano, despreciaban a los gentiles. Los ninivitas eran personas paganas, tenían cientos probablemente, como eran de la región de los asirios, era de la nación asiria, tenían cientos de dioses. Adoraban al dios del sol, a la diosa del amor, adoraban a los dioses de la sabiduría, a la tierra, adoraban a un montón de dioses, a ídolos. La reina de Saba probablemente no estaba mucho mejor por si acaso. Y Jesucristo, hermano, lo que les va a decir a estos hombres, ¿saben? Ellos los van a juzgar a ustedes. Ellos los van a juzgar a ustedes. ¿Por qué? Hermano, en el Antiguo Testamento, una vez más, 1 Reyes 10, se levantó un hombre que Dios levantó, Salomón. Y Salomón, hermano, si estudia su vida, muchos milagros no hizo por si acaso. Es más, no recuerdo ahorita ni uno solo. Pero era un hombre sabio, eso sí. Era un hombre que nos dejó escritos en Proverbios, nos dejó Eclesiastés, Cantar a los Cantares. Era un hombre muy sabio, el más sabio hasta en el Antiguo Testamento. Y la reina de Saba, hermano, no conocía a Salomón en persona, solo escuchó de la sabiduría de Salomón. Y estuvo dispuesta a viajar. Algunos dicen 1,600 kilómetros, otros dicen 2,000 kilómetros. Lo que sí fue un viaje bastante largo. Solamente para conocer a aquel hombre que, escucha, no estaba haciendo milagros, a ese hombre que era tan sabio, tan sabio. La reina de Saba quería ir y conocer a aquel hombre que está enseñando, que está predicando. Salomón mismo se va a presentar él mismo como el predicador en Eclesiastés. Y la reina de Saba va a querer ir y escuchar y conocer esa sabiduría. Y la reina del sur literalmente va a reverenciar a Salomón y le va a mostrar todo el reconocimiento que pudo por la sabiduría de Salomón. Escucha lo que Cristo le dice a estos hombres. La reina del sur se levantará en juicio contra los hombres de esta generación. Y escucha estas palabras, hermano, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra. No fue un viaje cercano, hermano. No fue como tú, viniendo media hora para llegar a la iglesia, 1 hora si quieres. Hermano, tomó todo un viaje de los fines de la tierra, dice Cristo, para ir y conocer la sabiduría. Escucha, no para ver los milagros de Salomón, para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón, dice Jesucristo. Hermano, aquí literalmente en los evangelios tenemos a la sabiduría encarnada. Tenemos a aquel que le dio sabiduría a Salomón. Tenemos al Creador, hecho hombre. Y esta gente, queremos milagros para creer en ti. Si no nos muestras señales, no vamos a creer en ti. Despreciando completamente su predicación, despreciando completamente su sabiduría,
despreciando completamente su mensaje. Cristo les dice, ¿sabes? Esa mujer, para colmo una mujer, los judíos también despreciaban a las mujeres, ella los va a condenar. Ella los va a condenar en el día del juicio. Juicio para los que piden milagros, para creer. Ahora, eso no es suficiente. Escucha versículo 32. Los hombres de Nínive, ya te he mencionado, estos hombres idólatras, paganos, pero escucha qué pasó con ellos. Dice, se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán. Hermano, esto es súper rudo. Jesucristo está diciendo a los judíos, a los líderes probablemente, los gentiles, esos que no quieres tocar y cuando los tocas te vas a lavar las manos, ellos te van a condenar. Hermano, es muy fuerte. No por nada los judíos, hermano, les crujían los dientes muchas veces cuando hablaban con Cristo. Y escucha lo que dice, ellos los van a condenar porque, ahora escucha, a la predicación, este es un detalle muy importante, a la predicación de Jonás se arrepintieron. Hermano, Jonás, como ya les mencioné, ni siquiera fue de buena gana a Nínive, fue de mala gana. Te puedo asegurar de que muchos milagros no quería hacer, es más, ninguno. Porque no tenía intenciones de que ese pueblo se arrepienta, porque los judíos, como he mencionado, tenían ese odio en contra de los gentiles. Pero, hermano, los ninivitas tuvieron un predicador, un mal predicador, un mal misionero que no quería ir a predicarles. Pero escucharon su mensaje y se arrepintieron, hermano. Se arrepintieron, escucharon la predicación de Jonás. Por eso les mencioné, hermano, que en este contexto el punto es este. Tenemos un montón de gente que está despreciando la predicación, está despreciando el mensaje, está despreciando el evangelio que se está predicando, que Cristo vino a predicar. Y quieren milagros. Hermano, la gente que quiere milagros, ¿sabes qué es lo que está haciendo? Está despreciando el evangelio. Porque el evangelio ya es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. El evangelio, Pablo nos va a decir, los judíos piden milagros, pero nosotros predicamos a Cristo. Poder de Dios, sabiduría de Dios a todos aquellos que creen. El evangelio, hermano, como los ninivitas, fue suficiente. Y todavía el evangelio que los ninivitas recibieron, hermano, era un evangelio, hermano, que no era como el que tú y yo recibimos. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como tú y yo. Ellos recibieron un mensaje de un hombre que ni les quería predicar, pero se arrepintieron, cambiaron. Y si tú lees el libro de Jonás vas a encontrar eso. Fue tan grande la conmoción y tan grande la tristeza, el dolor por sus pecados, que literalmente se va a mandar que todos ayunen, que todos se vistan de cilicio porque tenían que arrepentirse. Toda una nación, hermano, arrepintiéndose con la predicación de un hombre tan, no sé cómo llamarlo, pero como un hombre como Jonás. Y ahora escucha, Jesucristo dice, he aquí más que Jonás en este lugar. Ahora esta gente tenía a Cristo literalmente, hermanos, predicándoles. No es suficiente, dice. No es suficiente. Queremos milagros. Hermano, tú y yo tenemos muchos más beneficios que estos hombres de este capítulo, de este pasaje, por si acaso. Como ya he mencionado, tú y yo, hermano, tenemos toda la revelación de lo que Cristo hizo. Toda. ¿Quién es Él? ¿Cómo nació? ¿Cómo vivió? ¿Qué es lo que enseñó? ¿Cómo murió? ¿Cómo resucitó? ¿Cómo fue ascendido al cielo? Tenemos todo el mensaje, hermano. Todo el mensaje. Y el Jesucristo, hermano, la idea de este pasaje es, ¿qué más necesitas? ¿Necesitas algo más que el mensaje de Cristo? Juicio. Juicio, condena, eso es lo que te espera, no te espera más, porque estás rechazando, estás despreciando a Cristo. Eso es lo que estás haciendo. ¿No es suficiente con que se te predique quién es Cristo y qué es lo que Él hizo por ti? ¿No es suficiente? ¿Quieres milagros para creer? Juicio. Juicio. Eso es lo que Cristo dice acá, hermano. Los ninivitas, la reina del sur se va a levantar a condenarte porque ellos no necesitaron milagros y creyeron. Con la predicación de Salomón, que sí era un hombre sabio, pero si lees su historia en el Antiguo Testamento también deja mucho que desear. Aún así, con eso, ellos creyeron.
Los ninivitas con la predicación de Jonás se arrepintieron. Y tú el día de hoy, hermano, tienes la oportunidad de escuchar el evangelio predicado y lo vas a rechazar. Juicio. Juicio. ¿Qué más se puede hacer? ¿Vas a pedir milagros? Es como decir, ¿sabes? La cruz de Cristo, su muerte, su resurrección, no es suficiente. Quiero milagros. Quiero que mi papá se sane, que mi tío se sane. Quiero mejor trabajo. Juicio. Juicio. Y lamentablemente, como dije al principio de esta exposición, hermanos, hay iglesias que literalmente atraen a las personas de esta forma, con juicio y condena. Porque lo que les dicen es, ven, recibe tu milagro para creer. Jesucristo dice, bienaventurados los que creen sin qué, sin haber visto. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Escucha. Y para terminar, hermano, vayan conmigo a Hebreos capítulo 2. Escucha lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 2, versículo 1 al 3. El autor de Hebreos, hermano, está lidiando con personas que han escuchado el mensaje, pero están ahí a medias. Como que sí, como que no, como que tal vez no. Escucha lo que va a decir el autor de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos visto, dice. No, dice que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Escucha lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. En el Antiguo Testamento, hermano, los judíos recibieron la ley de Dios a través de los ángeles. ¿Sí? Recibieron revelación de Dios a través de ángeles. Y esas personas que no recibieron el mensaje, esas personas que rechazaron su revelación, recibieron juicio, recibieron condena. Y ahora el autor de Hebreos, hermanos, va a decir cuánta más condena mereces tú si rechazas este mensaje, que es mucho más grande que el que Moisés entregó en el Antiguo Testamento, que es mucho más grande y es más completo de lo que cualquier persona en el Antiguo Testamento hubiera conocido. Escucha lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Es eso, hermano, lo que le está diciendo Jesucristo a estas personas que ya han escuchado su predicación por más de 2 años y medio y no quieren creer y quieren milagros, a ver, mostrarnos señales. Jesucristo dice, ¿sabes? Juicio, y no van a escapar de ese juicio. No van a escapar de esa condena si se mantienen en esa incredulidad. Escucha lo que dice una vez más el autor de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Jesucristo anunció este mensaje. Sus discípulos se dedicaron a predicar este mensaje. Es eso a lo que se dedicaron, hermano. Ellos no andaban haciendo milagros, carpas de milagros los martes o cosas así. No andaban haciendo esas cosas. Ellos se dedicaron a predicar y predicar y predicar y predicar y predicar. Y el autor de Hebreos escucha lo que dice, ¿cómo vas a escapar de la condenación si has rechazado este mensaje? Hermano, este es el punto de Jesucristo con estas personas. ¿No es suficiente el mensaje de Cristo? ¿No es suficiente el evangelio para que creas en él, para que le sigas? ¿No es suficiente? Si no es suficiente, estás despreciando a Cristo. Y lo único que se le espera, hermano, a la gente que quiere milagros para creer es juicio.